José Aguilar, bienvenido a Estando Contigo. Qué alegría tenerte aquí. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, y Aurelio, hoy me entenderás que el protagonista es José Aguilar. Son las gachas y José Aguilar, Las gachas y José Aguilar. Y además Qué después rica, por Dios. de ese maravilloso libro que ha escrito, que resume un poco lo que es la prensa también del corazón. Bueno, El protagonista era él, Aurelio. Bueno, José Aguilar. Pero bueno, yo me levanto y me voy. No, por favor. José Aguilar, desayuné con ellas a Sí. los 25. Sí, bueno, un libro que recoge tiene, 28 Alfonso. entrevistas con actrices de cine, teatro y televisión que yo hice al principio de mi carrera y que fíjate, cuando el editor me lo pidió que las compilara, que las recopilara en este libro, yo dije, bueno, yo no sé si los testimonios al final, desde hace varias décadas, pues van a estar todavía vigentes. Y cuando volví a releerlas, pues Más me di que cuenta que realmente pues es que son el centro de atención, igual que lo fueron hace... 28 protagonistas 28 protagonistas con las que han que compartido. se pueden ir a cualquier sitio en Castilla-La Mancha porque sorteamos uno de estos libros de José Aguilar. Claro Este que sí. concreto, Desayuné con ellas, empecéis a llamar ahora mismo y al final del programa nos dices un número. Y mira, al azar, es que hay tantas y buenas protagonistas. 28. Silvia Tortosa, mira, la primera que me ha salido. Silvia ¿Qué te parece? Tortosa. Hombre, fíjate, una mujer aparte a la que he querido mucho, con la que he tenido la suerte de compartir no solamente momentos profesionales, sino personales, y la verdad es que fue una pena que nos dejara pues tan pronto, de una manera, bueno, inesperada, y que fíjate que es una de las actrices más valientes en este libro, porque ella sí que ya en aquellos momentos decía que se sentía acosada, que se sintió acosada en algunos momentos de su carrera por algunos productores y bueno, pues daba constancia de todo ello, que en aquellos momentos era muy difícil, como Era tú muy bien difícil, sabes. Aurelio. Fíjate, Sí, cosas que Aurelio. decía Silvia Tortosa. Supongo que a todas las actrices nos ha pasado, las que teníamos esa etiqueta terrible de señoras de buen ver. Lo que Hombre, decía también nuestro protagonista hoy, realmente eso es lo que estamos viviendo ahora. Sí, lo que pasa que en esa época no se podía denunciar, no se podía contar, estaba mal visto si ellas lo decían, la sociedad era diferente, con lo cual yo creo que lo reivindiques en tu libro y en tus entrevistas me parece maravilloso, porque eso lo van a leer las nuevas generaciones, Totalmente. evidentemente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿perdió Silvia Tortosa oportunidades? Sí, ella decía que perdió muchísimas oportunidades de hacer películas importantes porque no accedió, bueno, pues a los No pasó favores por- de algunos directores, ¿no? Ella por el sabía muy filtro, bien claro. lo que Exactamente. quería, ¿no? Es muy duro, Es muy duro eso. pero fue así, ¿no? Ahora, si tuvieras que escoger de las 28, Sí. yo sé que es complicado, algunas, por ejemplo, las 5 mujeres más fabulosas de ese libro. Es muy difícil, Aurelio, pero yo te diría que por declaraciones de las más impactantes, por ejemplo, es Aurora Bautista, que tú sabes que fue una de las grandes de nuestro cine, de Luego nuestro teatro. luego iremos con ella, pero es que, mira, Sí. ¿por qué has elegido a María José Cantudo para la portada? Y ya hablamos verdad. de ella. Bueno, pues porque es una mujer a la que quiero mucho, la conozco desde que yo era prácticamente, bueno, jovencísimo, siempre se ha portado conmigo fenomenal y además me ha hecho declaraciones que no las hace normalmente y que yo le agradezco muchísimo, ¿no? Como, por ejemplo, alguna curiosidad que te haya confesado a ti. Bueno, pues por ejemplo está recogido en el libro, ¿no? Que ella sufría mucho al principio cuando rodaba Cuando el cuenta la cine. historia con su hijo, ¿verdad? Sí, que ella sí. era la única que Exacto. que ganaba dinero para que su hijo comiera. Que no estamos Exactamente, hablando Julia. de comprarle un capricho, No, de y darle que- de comer a su exacto, hijo. y que por ejemplo con un director que no le decía nada cuando estaba rodando y ella realmente se angustiaba, ¿no? Pensando que Qué a lo duro mejor eso, no ¿verdad? lo hacía bien, y ella decía, mira, yo estoy aquí porque tengo que trabajar y tengo que alimentar a mi familia, ¿no? Después resulta que el director no le corregía porque le gustaba cómo hacía su trabajo y le llamó para muchas películas más. Pero la angustia que sentía María José en aquellos momentos pues está reflejada en el libro y todo lo que tuvo que luchar siendo una adolescente cuando llegó a ¿Y tú Madrid, recuerdas ¿no? ese sufrimiento de ella cuando ella te lo contaba? Bueno, es que ella es muy sensible. Una cosa es la María José Cantudo que vemos Esa fachada que ella estrella tiene, y ¿verdad? otra cosa es después la persona, ¿no? Y Asiente, María Aurelio. José gana muchísimo en Las las distancias distancias cortas. cortas. sí. Sí, no, además, date cuenta que María José claro, fue todo un símbolo para una generación cuando hizo aquella famosa La Trastienda, ¿no? Pero es verdad que en las distancias cortas es una mujer muy currante, es una mujer muy luchadora
y yo creo que es la gran desconocida, que estarás de acuerdo cierto, conmigo, de la gente. Que, si no recuerdo mal, fue la primera actriz que hizo un desnudo integral en este país y se montó a la mundial. Sí, Bueno, Alfonso, claro. pero es que El María José felpudo de ha la hecho Cartudo. muchísimas cosas, no Yo cuando solamente rompieron, se montó al Mundial en por este lo que país, estaba. sino en México, Es verdad. en Chile, en Argentina. Ha hecho muchísimo teatro, también como productora, y realmente fue una mujer que abanderada para su momento, porque como empresaria también hizo muchísimas cosas Pero fíjate tú que importantes. cuando, ¿no? cuando yo he viajado por otros países, sobre todo en América, en México sobre todo el mundo te recordaba el felpudo de la Cantudo. Claro, Bueno, que que fue habías una cosa mencionado... espectacular. Aurora Bautista, que la habéis mencionado. Has mencionado a Aurora Bautista como una de las mujeres que más te ha impresionado. Vamos a ver un extracto de lo que te decía Aurora Bautista. Qué mona, Aurora. Un importante productor me propuso cama. Quería hacer 3 películas conmigo y me daba más de 10 millones de pesetas, que en aquella época eran una gran fortuna. Cuando llegó la hora de firmar el contrato, quedamos en el Hotel Palace y yo llegué con mi representante. En un momento que este se ausentó, el productor me preguntó: ¿te acostarías conmigo? Como le dije que no, no se firmó el contrato. Pero es que es firmó el impactante esto, contrato. y no se firmó el ¿Y contrato. cuántos contratos siguen sin firmarse? La verdad es que sí, pero fijaros, una persona de la categoría de Aurora Bautista que se atreviera en aquellos momentos a decir todo esto, Exactamente. es que, bueno, pues fue Una valiente. una valiente, una Una pionera, valiente. y realmente ella decía: mira, es que yo no tengo ya nada que perder, esto fue así, y hemos vivido muchísimas cosas y hay que decirlo. Después, fijaros todo lo que ha venido del Me Too, pero es que ellas ya se adelantaron, ¿no?, a decir todas estas cosas tan Bueno, importantes. y de hecho, después hemos conocido, por ejemplo, cómo Cantinflas se quiso enamorar de Carmen Sevilla, le regaló un diamante espectacular y ella lo quiso devolver, porque claro, todo eso era: te doy el anillo, pero si te acuestas también conmigo. Y recuerdo que creo que fue, no sé si fue Sara Montiel la que le dijo: niña, un anillo nunca se devuelve. Aurelio, Lola que Flores. 28 Lola actrices Flores, sí. de 9 generaciones distintas las entrevista y cuenta sus secretos nuestro querido José Aguilar. El libro puede ser suyo. Llamen por teléfono, que hoy estamos generosos en estando contigo. Hombre, estamos recibiendo multitud de llamadas, y es que no es para menos, porque todas las mujeres que hay aquí... bueno, pues mira, voy a hacer... Dime para la Para. Nati Mistral. Nati Mistral. es otra de estas mujeres. Vamos a ver qué decía Nati Mistral en el libro de José Aguilar. Yo me enamoré de Tony Leblanc, que hay que tener huevos para eso, pero me enamoré. Y entonces, de repente, medité y dije: ¿pero qué es esto? Me marché a Alemania 5 años, allí tuve gran éxito, pero mi carrera como actriz en España se truncó. Qué triste que se truncara Sí, su sí, bueno, carrera. pero fijaros que al final la valentía, y que no tenían ningún tipo de pudor las estrellas de un determinado momento a decir estas cosas sobre su vida personal. A ver, es cierto que yo con casi todas ellas he tenido una relación personal importante, y eso también a veces te hace, bueno, pues ir un paso por delante, ¿no? Porque la gente confía en ti y te da unas Totalmente. declaraciones que quizás a otros compañeros a lo mejor... A pues, mí no me la hubiesen dado en se la Y lo que vida. hubieran durante dado. mucho tiempo has estado, A mí ese es el nunca. buen amigo, guardando sus secretos. Claro. Bueno, O sea, el seguiré gran amigo. haciéndolo, Y conociendo seguiré a José haciéndolo. Aguilar, yo estoy convencido gran amigo. que unos cuantos se han quedado guardados en el cajón para no cuantos, sí. sacarlos. Muchísimo. Bueno, pero Imagínate, fíjate ¿no? que yo estaba viendo en el libro también aparecen, claro, estamos hablando de Cantudo y estamos hablando de mucha gente, pero aparecen también actrices jóvenes y mujeres jóvenes, como por ejemplo Carmen Morales también, que no... Sofía Mazagato. Oye, o Sofía Mazagato, claro. Y Tony Leblanc. Tony Me he quedado Leblanc. helado con lo que ha dicho. Hombre, no se portó muy bien con Nati Mistral, eso me consta, y yo creo que ella siempre lo tuvo ahí. Al final, bueno, yo creo ¿Qué que le hicieron hizo? las ¿Qué le paces. hizo José Aguilar? ¿Qué le hizo? Bueno, pues que no se portó No se bien portó con ella, bien, se ya iba a lo ha dicho casar con bastante. ella, se iba a casar ¿Quién con no se ella, portó bien con ella? y al final no pudo ser. Vamos a dejarlo ahí, hasta ahí puedo leer, ¿no? Hasta ahí Pero se puedes portó leer. muy mal y Hizo ella... sufrir. Sí, sí, mucho, y aparte es que llegó casi in extremis. Entonces, la verdad es que Nati no se lo perdonó nunca, y de hecho dejó todo y se marchó a Alemania, como ella decía, ¿no? O sea que la ¿Esa verdad Lola es el que- León?
que parece que se come el mundo y también tuvo. Sí, fíjate tuvo todo lo que suyo. tuvo que pasar para convertirse en la que hoy conocemos, ¿no? Todos esos años tan difíciles de su llegada a Madrid, en la que nadie le hacía caso, en la que, como ella decía, recibió tantas ¿Y bofetadas. por qué no le hacían caso? Bueno, pues porque la verdad no daba el perfil de lo que se esperaba en esos momentos para como actriz y realmente tuvo que llamar a muchísimas puertas Bueno, más y que, una perdón, tras otra. más que como actriz, Sí. que Loles es maravillosa, Sí. no daba el perfil de la mujer que ellos pretendían. O sea, Claro. no era extremadamente alta, Ni ni guapa. guapa, o sea, era una Pero mujer fijaros normal y claro. Que a pesar de su simpatía, que siempre ha tenido muchísima, pues la verdad es que la frustración también le llegaba. Total. Pero como era muy Quizás fuerte... eso explica el carácter que tiene Loles León. Muchas veces a lo mejor decimos, qué mujer, ¿no? Que parece que se pone el Se mundo come por el mundo, bandera. claro. Hombre, yo creo que en tu libro. cuando te has encontrado tantas negativas Exacto. y tantos obstáculos, tantas cerradas. puertas que se cierran, realmente uno se convierte en una persona fuerte. ¿Y también, realmente ¿eh? Loles León es así? ¿Es esa Loles León que vemos como actriz? Bueno, ella es una persona muy fuerte, que sabe a dónde se dirige y que desde luego no hace nada que no quiera hacer. Eso No, no, seguro. y sobre todo que no se calla. Es Ah, no, decir, es Y no muy se casa valiente. con nadie tampoco. Y eso ¿a le que ha no? costado a Loles Total. alguno que otro contrato, le costó una bronca Muchas cosas, grandísima con José Luis Moreno, Sí. cuando trabajaba en la serie de él, que ella pues le dijo lo que pensaba y lo que no le parecía, y eso le costó Mira, a el mí esto puesto. me ha hecho, lo recoges en tu libro, José, y dice, recuerdo que una vez un psicólogo me dijo que tenía un ego que quizá fuese el motivo de mi salvación y que también podía ser mi perdición. Bueno, porque al final el creer en uno mismo también ayuda bastante. Lo que pasa es que a Totalmente. veces también te puede llevar al abismo, ¿no? Pero Loles tiene testimonios Ha hecho lo que ha querido. muy duros en el libro, pero también simpáticos, ¿no? Como cuando pues, le decía a Almodóvar, por ejemplo, ay, A mí qué me cae pesada genial, eres, Loles. qué pesada eres, ¿por qué me llamas tanto? Pero ¿Y por qué no la quería Almodóvar? ¿Sabes? Entonces, pues al principio no la quería, ¿no? Y de hecho la primera vez que rueda con él, pues ella al final tiene tanto miedo que en el set de rodaje le dice que se va a su casa y le dice Pedro Almodóvar, y ahora después de todo lo pesada que te has puesto te vas a ir a tu casa, ni hablar, te quedas aquí, lo hagas bien, Y se malo, fue, se regular. quedó. Se quedó, Se quedó. Oye, pero... que a veces daba Aurelio también a Sofía Mazagatos, oye, y he buscado y está también Sofía Mazagatos Sí, en claro, tu libro. está Sofía ¿Y qué Mazagatos. te cuenta Sofía Mazagatos? Porque en aquellos momentos quería ser actriz. Ella, bueno, pues como sabéis, se fue a Nueva York a estudiar, lo intentó por activa, por pasiva. Tenía muy buenos contactos en América también. Pensad que ella era amiga de Anthony Quinn, por ejemplo, ¿Ah, que sí? le abrió también muchas puertas. Fue Sí. su padrino. Fue Y, su padrino y en- realmente lo que pasa es que las cosas no le salieron como ¿Ella ella es así realmente como se esperaba. te describe a sí misma en el libro? ¿Cómo Bueno, la describes? ella es- ¿Como una noria dice que es así como de altibajos? Bueno, ella es una persona muy educada, muy prudente, muy sensible y que yo creo que ha sufrido mucho, de verdad. La Sí, pero esa profesión imagen tampoco ha no sido es muy fácil, justa con ella. ¿eh? Totalmente. Oye, La pero a mí me profesión y la encantaría... opinión pública. La opinión, yo creo que la opinión pública ha sido muy crítica con Sofía Mazagatos. Sí, ¿No sí. pensáis vosotros? Bueno, realmente hemos sido a veces, y digo hemos porque yo siempre me meto para que nadie me meta, a veces hemos sido muy injustos con ella porque efectivamente a lo mejor no supo hacer las cosas bien y no tuvo la suerte que han tenido otras, porque era una mujer bellísima, fue muy España, después trató de montar un Envidia de a la negocio guapa. con Mar Flores, no le salió bien, después hizo un negocio con unas cosas de unas verduras que tampoco le salió muy bien, y ahora pues ha encontrado su camino con ese maravilloso hombre que tiene, que es Tito Pajares, que tiene su hija. Perdió una niña casi con 8 meses, que eso también Sí, lo ha pasado hay muy que, mal. hay que Y también decirlo. no podemos olvidar que ella pues, realmente llega a esta profesión con 17 años. Era una Era una niña, adolescente, era una una niña. niña. Exacto. Y bueno, en ese momento pues también se La pueden comieron. hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Vamos ahora con Fiorella Falto, ya no vamos a escuchar lo que te contaba. Ay, Fiorella, me encanta. Con la revista Interview tuve un rifirrafe porque estaban empeñados en que saliera desnuda y me negué. Entonces publicaron fotos mías desnuda que pertenecían a una película y me sentó fatal. La obligaron a salir Sí, la desnuda. verdad es que Fiorella, bueno, que es una de las estrellas de la transición
con películas importantísimas, pero que a veces también se veían forzadas a cosas, ¿no? Y de hecho, la revista Interview en aquellos momentos sacó unas fotos de Fiorella desnuda, de una foto fija de una película, que no sale en la película desnuda, pero un fotógrafo pues pasó esas fotos y salieron en Interview. O sea que a veces se veían como un poco atrapadas también, como una rotativa presión. ¿Tenía miedo? ¿Pasaban miedo? Hombre, yo no sé si miedo. Te hablo de miedo como sentimiento latente en todas ellas, situaciones de... Bueno, yo creo que a veces se sentían como muy forzadas, ¿no? Y estaban en el ojo del huracán muy presionadas y date cuenta que también había productores o directores de revistas muy poderosos. Las cosas han cambiado mucho. Ahora, como tú bien sabes, que entonces la revista Interview, con sus posados, sus robados, su portada, lo que fuera, daba muchísimo que hablar y generaba Sí, bueno, muchísimo. porque Es que era eso o comer muchas veces. utilizaban también métodos no siempre muy buenos. De hecho, Marta Sánchez les demandó y ganó la demanda, y les ganó una demanda por chantaje. Ella dijo que había sido chantajeada porque efectivamente le habían hecho unas fotos a ella y a su chico desnudos en una playa y quisieron como pactar con Marta de no sacamos estas fotos, pero danos un desnudo, que en ese momento era el desnudo más esperado, desde el de Marisol, que también el desnudo de Marisol tiene su aquel, que tú lo sabrás mejor que yo, Bueno, que fue César Lucas quien hizo esas fotos para otra cosa y las fotos terminaron en Interview. Cuidado, con lo cual había gente que entraba, por ejemplo Lola, Bueno, pero eso era Lola elegido, pactó ¿no? Que es distinto. con Interview para llevarse su falso robado, pero había otra gente que no quería pactar, que no quería estar y que a veces se veía ahí, ¿no? tenía En que el- estar bueno, por en el ojo fuerza. del Podéis huracán. seguir llamando, Totalmente. estáis todavía unos minutillos para llevaros este fantástico libro, donde además vais a ver fotos tuyas, que has hecho un pacto con el diablo, porque Ay, aquí las sí fotos que es son exactamente preciosas. igual. Bueno, pues Y imagínate. ojeando, tienen- mira, mira. tienen de años que ya Alejandra ni se sabe. Grepi. Alejandra, Bueno, esa es una persona maravillosa, la quiero mucho. Es una loca divina. Alejandra además ha hecho grandes trabajos en el cine español, en televisión, en todo. Y yo creo que, fíjate, es también otra de las actrices que ha pagado el precio de, bueno, pues de no estar a veces donde tenía que estar por voluntad propia, ¿no? Y de no transigir muchas cosas. En la portada como muy de las novelas de antes, Has ¿verdad? visto. Me ha encantado. Así se ha hecho. Que sí, es el objetivo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es maravilloso. pero me sigue impactando mucho que en general hablas de todas estas mujeres como no ha podido estar donde ha querido estar por voluntad propia. Sí, claro, porque a veces el precio cuando es, que es muy increíble alto, esto, ¿eh? a Ahora me determinados parece niveles, impensable. pues no compensa, ¿no? Y cuando tú tienes una escala de valores, como por ejemplo el caso de Alejandra Grepi, que dijo no a muchos protagonistas, después de hacer El bosque animado, que se convirtió en el centro de atención porque fue una película de un gran éxito y que ha quedado para la historia del cine español, tuvo muchísimas ofertas y muchas las rechazó porque realmente, bueno, pues ella siempre quería hacer lo que ella quería hacer con su criterio de profesional. Y luego, José, ¿de cuántos amigos de mentira se encuentran estas mujeres, no? Sí, hombre, es Nada más que interesados. el mundo del espectáculo, bueno, pues es un mundo de muchísima ficción, como sabe bien Aurelio también, en el que cuando se encienden las luces todo es maravilloso, en cuanto eres el centro del huracán todo Se el mundo quedan lo tienes solas. alrededor y después, como decía María Esquerino, otra grande, al final, cuando tú te quedas sola, eres mayor y ves que ya no hay nada y que no hay nadie que te espera en casa, eso es Hemos visto a durísimo. muchas grandes Mira, quedarse solas en sus casas. Yo le diría a la gente que se compre el libro simplemente porque las 28 mujeres que están ahí, Es una maravilla. no digo todas, pero la gran mayoría son mujeres que Pues- ya no se van a repetir. No se van a repetir. No van Y a tenemos que volver. decir hecho que yo creo historia. que casi has batido el récord de llamadas Sí. por un libro, José Qué bien, Aguilar. qué bien. Nos tienes que decir un número del 1 al 50 y al 57. El 28. El 28. El 28. Muy bien, 28 testimonios. El 28. ¿Quién hizo la llamada 28? Pues Piedad Sánchez, ¿de qué pueblo? Olías del Rey. De Olías del Rey, de Olías aquí de del Rey. Toledo. Bueno, pues Se lo ahora, lleva, mira, Piedad. lo Pues dice. me va Vaya a joya, encantar. vaya, Una me da maravilla. envidia, me da envidia. Yo Alguna no me dejan maravilla. participar. ¿Y el denominador común de todas ellas en el último Bueno, minuto? pues yo creo que al final ellas ponen las luces y las sombras del mundo del espectáculo, del mundo del cine, el teatro y la televisión, y eso realmente ponen ahí la lupa y la verdad, ¿no? Que realmente
está todavía hoy muy, muy vigente. Exactamente, una lupa que a pesar de los años sigue apuntando al mismo objetivo. Totalmente. Por desgracia. Bueno, pues muchísimas gracias Aurelio Manzano, muchísimas Vale, gracias muchas José gracias, José Aguilar. Aguilar. Desayuné Gracias a con vosotros. ellas a los Gracias, Aurelio. 25. Van a ver un jovencísimo José Aguilar y hay unas bellísimas mujeres de este país que no todo es oro lo que reluce, ¿verdad que sí?